Vamos a continuar estudiando la carta de Timoteo como lo venimos haciendo. Y ya entrando al último capítulo, no sé si lo han meditado o pensado, pero ya hemos estudiado 3 cartas casi enteras. Filipenses, que estuvo enseñando Santi, Efesios, y ahora nos estamos metiendo, ya terminando, Primera de Timoteo. Así que comenzamos ya a estudiar el último capítulo. Así que les invito a abrir Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a estar viendo versículos 1 y 2 en esta ocasión. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque una vez más podemos abrirla, estudiarla, enseñarla. Padre, queremos rogarte que podamos ahora escuchar tu palabra con un temor reverente a ti, que podamos ser conscientes que la predicación, el escuchar tu palabra es un acto de adoración a ti, y por eso te pedimos que tú la uses esta mañana, tú nos hables, tú nos pastorees, como hemos cantado, como hemos orado, que tú nos muestres nuestro pecado, tú nos santifiques, tú nos ayudes a ver aquellas cosas de nuestra vida que no se conforman a tu palabra, nos des arrepentimiento, nos des fe, nos ayudes a cambiar. Y te pedimos, por favor, por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Uno de los temas más importantes en la vida de un creyente, y creo que de todo creyente, es el trabajo, ¿no? Si uno se pone a pensar, nuestra mayor parte de tiempo nosotros lo pasamos trabajando. No sé cuántas horas trabajará acá cada uno, pero no sé, tal vez 6, 8, 10, 12, no sé lo que trabajen. La mayor parte del tiempo nosotros la pasamos en nuestro trabajo. Y un problema que solemos tener nosotros los creyentes es que disociamos nuestra vida cristiana de nuestro trabajo. O sea, nosotros solemos pensar que nosotros vivimos para Dios cuando estamos en la iglesia, cuando servimos en la iglesia, uno vive para Dios, pero que luego cuando uno sale de la iglesia, bueno, ya no vive para Dios, ya uno puede vivir como quiera. En la iglesia debemos comportarnos de cierta manera, tener cierta conducta, pero a veces pensamos que fuera de la iglesia podemos vivir como querramos. Pero la Biblia no disocia, no separa nuestro trabajo de nuestra vida cristiana. Nosotros no lo podemos separar. Si nosotros separaríamos, si solamente nosotros vivimos para Dios cuando servimos en la iglesia, solamente, entonces nosotros la mayor parte de nuestra vida no viviríamos para Dios. Pero la realidad es que nosotros vivimos para Dios tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Nosotros los creyentes glorificamos a Dios cuando venimos a la iglesia y servimos y tenemos un ministerio y lo que sea en la iglesia, que hagamos en la iglesia, pero también glorificamos a Dios en nuestro trabajo. Pensá por un momento cuando vas a trabajar, por un momento, y compará ese momento cuando venís a la iglesia. ¿Te preparás de la misma manera? Seguramente venís a la iglesia, bueno, nosotros oramos, o es lo que deberíamos hacer. Antes de ir a la iglesia oramos, leemos las Escrituras, preparamos nuestro corazón, oramos que Dios nos hable, nos use, nos pastoree, etc. Y venimos a la iglesia preparados. ¿Cómo preparás tu corazón para ir al trabajo? ¿De la misma manera? Orás, lees las Escrituras, tienes tu devocional y te enfocás en tu trabajo y decís, bueno, Dios,
Te pido por favor que ahora me uses en mi trabajo. Quiero glorificarte en mi trabajo. Si haces un servicio en la iglesia, tenés parte en el ministerio, no sé, lo que sea, en la alabanza, en la predicación, en lo que hagas en la iglesia, generalmente te preparás, que Dios te use. Eso es lo que oramos, los que ministramos, oramos que Dios nos use. Bueno, cuando vas a trabajar, orás, Dios, por favor, usame en mi trabajo, quiero glorificarte. O simplemente, bueno, lo disociás. Bueno, a veces lo disociamos, yo también lo disocio, pero la realidad es que no deberíamos hacerlo. No deberíamos hacerlo. El trabajo fue creado por Dios antes de la caída y nosotros glorificamos a Dios con nuestro trabajo. Por eso lo que vamos a ver en este texto es que por causa del Evangelio, los creyentes debemos respetar a nuestros jefes y esforzarnos en nuestro trabajo. Repito, por causa del Evangelio, los creyentes debemos respetar a nuestros jefes y esforzarnos en nuestro trabajo. Y este texto nos da dos motivos por los cuales vos y yo debemos esforzarnos en nuestro trabajo y respetar a nuestros jefes. Y el primer motivo por el cual debes hacerlo es para no ser un tropiezo a nuestros jefes no creyentes. Vos debes esforzarte en tu trabajo para no ser un tropiezo a tu jefe no creyente. Noten conmigo, por favor, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Por supuesto, cuando nosotros estudiamos la Biblia, lo que uno debe hacer en primer lugar, lo primero que debe hacer, no es tratar de traer la Biblia a nuestro tiempo, sino nosotros trasladarnos al tiempo de la Biblia. Y notarán que acá la Biblia habla de esclavos, claro que sí, de esclavos. Y eso, ya vos estás haciendo la Biblia, te llama la atención, a mí me llama la atención, ¿por qué la Biblia, por qué acá Pablo no habla en contra de la esclavitud? ¿Por qué simplemente le dice a los esclavos que se sometan a sus amos y no habla de que se liberen, de que hagan una rebelión? Bueno, para entender por qué Pablo le dice a los esclavos que se sometan, que respeten a sus amos y no habla en contra de la esclavitud de manera directa, es porque la esclavitud en la cual estaban en ese momento los esclavos, no es la esclavitud que nosotros conocemos. Si vos pensás en un esclavo, ¿qué viene a tu mente? Siglo XIX, ¿no? Los esclavos, los afroamericanos, trabajando en las cosechas de algodón, siendo maltratados. Bueno, esa no es la esclavitud a la cual Pablo le escribe. En el tiempo de Roma, en el cual Pablo escribe, los esclavos no eran esclavos por discriminación, como eran en el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿quiénes eran los esclavos? Los afroamericanos, claro, los afroamericanos. Pero en el tiempo de Pablo, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Roma, los esclavos no eran los afroamericanos. Los esclavos eran los pueblos conquistados. O sea, había guerras, como sucedía. Un pueblo, Roma en este caso, le ganaba a otro pueblo y los que eran vencidos pasaban a ser esclavos. Pero, o sea que la esclavitud no era por discriminación. Y muchos esclavos en ese tiempo no eran personas analfabetas o personas que no sabían, no tenían preparación, sino que muchos esclavos a los cuales Pablo le escribe eran personas preparadas, muy preparadas. Muchos médicos eran esclavos. Muchos maestros, podemos decir, eran esclavos. O sea que tal vez muchas de las actividades que nosotros hacemos hoy en día, en ese momento eran hechas por esclavos. Eran personas preparadas. Y estas personas preparadas, la relación entre los esclavos y los amos en ese tiempo, no es como nosotros pensamos de vuelta, siglo XIX. Muchos esclavos eran bien tratados por sus amos. Por ejemplo, les leo un ejemplo de la Biblia. En Lucas 7:2 dice lo siguiente: y el siervo de cierto centurión, un romano, un soldado romano, el siervo, el esclavo, dulos, lo mismo que acá, el siervo de cierto centurión, a quien el centurión, apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Noten, el centurión apreciaba mucho a su esclavo. Y tal es así que manda a alguien a Jesús
para pedir por su esclavo. O sea, no es la relación que nosotros pensamos, de vuelta siglo XIX, el amo torturando a su esclavo, no. Este centurión, que era un romano, tenía un esclavo, pero lo amaba. Muchas relaciones entre amos y esclavos no eran relaciones malas. Pero, no romanticemos la esclavitud, por supuesto. La Biblia habla en contra de la esclavitud, por supuesto que sí. La Biblia no apoya la esclavitud. Muchas personas han sostenido que no hay que la Biblia oprime a la sociedad y usan textos como estos para decir, miren, la Biblia apoya la esclavitud. No, la Biblia no apoya la esclavitud. Pero la manera en la cual la Biblia ataca la esclavitud no es llamando a los esclavos a hacer una rebelión, sino a través del Evangelio. A través del Evangelio transformando vidas, y de esa manera la esclavitud iba a ser abolida. Por ejemplo, yo les leo un texto. Dice Pablo en 1 Corintios 7:21, fuiste llamado al Evangelio, a la salvación. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pregunta Pablo. No te dé cuidado, no te preocupes, dice. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, si fuiste esclavo, bueno, tranquilo. No hagas una rebelión, tranquilo. Podés glorificar a Dios ahí. Pero si podés hacerte libre, bueno, mucho mejor. Porque, de vuelta, a diferencia del siglo XIX, en tiempos donde se escribe el Nuevo Testamento, los esclavos podían ser libres. O sea, no eran esclavos de por vida. Y muchos esclavos podían, cuando eran librados, eran hechos ciudadanos romanos, que era un privilegio tremendo, ¿no? Cuando lo atrapan a Pablo, Pablo dice, soy romano. ¿Cómo que sos romano? ¿Dónde tuviste tu ciudadanía? Pues yo pagué mucha plata, le dice el soldado, porque era muy importante. Entonces, Pablo dice, bueno, si fuiste siendo esclavo, bueno, tranquilo, vos podés glorificar a Dios ahí. Pero si podés librarte, mucho mejor. Y Pablo le escribe a los amos en Efesios 6:9, y vosotros amos, haced con ellos, los esclavos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. De vuelta, si un amo trataba a su esclavo, como Pablo dice en este texto, bueno, no habría esclavitud. O sea, no habría esa relación esclavo-amo. Dice, tratalo como un hermano en Cristo. Y Pablo le escribe a Filemón, en la epístola de Filemón, está intercediendo Pablo en la epístola de Filemón por un esclavo, Onésimo, que había escapado de Filemón y conoció al Señor en la cárcel, y ahora está volviendo a Filemón, y Pablo le escribe a Filemón y le dice lo siguiente, que reciba a Onésimo no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. De vuelta, noten, Pablo está escribiendo a favor de un esclavo y le dice a su amo, ya no lo recibas como esclavo. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando la Biblia habla del matrimonio, por ejemplo, bueno, compara la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? Y dice que la iglesia las esposas deben someterse a sus maridos como la iglesia a Cristo. Cuando habla de los roles del hombre y la mujer dentro de la iglesia, hace referencia a la creación. Ya lo estudiamos eso. En 1 Timoteo hace referencia a la creación. En 1 Corintios capítulo 11 hace referencia a la creación. O sea, el plan de Dios son que el hombre y la mujer tengan roles distintos. No por la caída, porque es el plan de Dios. Nosotros los maridos debemos amar a nuestras esposas, las esposas deben someterse a los maridos, porque es el plan de Dios, claramente. Pero cuando la Biblia habla de la esclavitud, no dice que es el plan de Dios. No es el plan de Dios. La esclavitud es consecuencia de la caída, no es el plan de Dios. Y la Biblia, como en tantas otras cosas, lo que hace es regularla. Pero la Biblia no habla a favor de la esclavitud. Pero claro, ahora estas personas, piensen por un momento, estos esclavos se convirtieron. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos rebelamos? ¿No nos rebelamos? Imagínate, si vos sos un esclavo en ese tiempo, ¿qué haces? Ahora con el Señor, ¿qué hago? Bueno, por eso la Biblia habla y regula este tema.
Pero un punto más que debemos entender para poder entender este texto, no solamente es entender cómo era la esclavitud, sino lo segundo que debemos entender es ¿por qué Pablo habla acá de esto? ¿Se preguntaron? ¿Por qué Pablo habla acá de esto? O sea, todos los que han estado en la serie de Primera de Timoteo recordarán que Primera de Timoteo es una carta escrita por Pablo a Timoteo para que Timoteo ordene todo lo que estaba desordenado en la iglesia. Eso es 1 Timoteo capítulo 3, 14 y 15, ¿no? ¿Qué hace Pablo escribiendo en una carta hablándole a Timoteo que tenía que ordenar la iglesia? ¿Qué hace hablándole de la esclavitud? ¿Por qué le habla de la esclavitud? Claro, cuando en Efesios habla de la esclavitud lo entendemos, porque Pablo viene hablando del orden de la familia. En la familia había maridos, esposas, hijos y esclavos. Ese era un orden familiar. En Colosenses lo mismo. Pero ¿por qué Pablo le habla acá de la esclavitud? ¿Qué tiene que ver? Y eso debemos entenderlo. Para entender el texto tenemos que entender por qué el Espíritu Santo guió a Pablo a poner esto acá. Bueno, por lo siguiente, por la honra. Por la honra. Lo que une el tema en este texto es la honra. Noten conmigo, capítulo 5, versículo 3, por favor. Capítulo 5, versículo 3. Honra ¿a quiénes? A las viudas. Honra a las viudas. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, honra a las viudas. Honren a los pastores. Capítulo 6. Esclavos. Honren a sus amos. Honren a sus amos. Pero Pablo acá le está diciendo a los esclavos que honren a sus amos, en primer lugar, a sus amos no creyentes. Noten conmigo, por favor, de vuelta. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Esa palabra yugo y esclavitud son sinónimos, como parece repetitivo. Pero esa palabra, yugo, da la idea de una actitud opresiva. O sea, esclavos honren a sus amos que los están oprimiendo. Y el motivo es por causa del Evangelio. O sea, de vuelta, por favor, pónganse en las sandalias, porque no había zapatos en ese momento, de un esclavo. El Señor te salva, de vuelta, en Roma en ese tiempo había muchos esclavos, y los historiadores nos dicen que las primeras personas que se convertían eran esclavos, los primeros, casi todos los creyentes o la mayoría eran esclavos. Muchos, no sé si todos o la mayoría, pero muchos eran esclavos. Entonces vos ahora conocés al Señor. Y la Biblia dice que sos ahora libre. ¿Y qué hago ahora entonces? ¿Qué hago? ¿Me rebelo? ¿Me escapo? ¿Qué hago? ¿Tendría esa duda o no tendría esa duda? Yo tendría esa duda, ¿no? ¿Qué hago ahora? Para dar una ilustración es como suele suceder ahora también en día. Conoces al Señor en tu trabajo y te agarran 1000 dudas ahora. ¿Qué hago? ¿Está bien que haga esto en mi trabajo o no está bien? ¿Me someto a mi jefe o no me someto? ¿Qué tengo que hacer? O tal vez los que conocen al Señor de grande, con sus hijos ya medio crecidos, y tienen 1000 dudas, porque hicieron todo mal antes, y ahora quieren hacer todo bien. ¿Y qué hago con mis hijos? ¿Hago esto, no hago esto? ¿Cómo es el rol en el matrimonio? Tienen dudas. Bueno, los esclavos en el momento deberían tener dudas. ¿Qué tengo que hacer con mi jefe? Porque me está oprimiendo. Y yo ahora soy libre en Cristo. ¿Qué hago? ¿Me tengo que someter o no me tengo que someter? Bueno, Pablo claramente le está diciendo acá, sométanse a sus amos que no son creyentes. Pensá por un momento, en ese tiempo, el único contacto que tenía este amo, probablemente, con el Evangelio, era su esclavo. Ese era tal vez su único contacto. Imagínate que este esclavo era un buen esclavo, diligente, trabajador, y ahora conoce a Cristo y no quiere trabajar más. ¿De qué evangelio va a hablar ahora este hombre? ¿De qué evangelio? ¿De qué evangelio le va a hablar a su amo? El evangelio transformó mi vida, sí. Me di cuenta que transformó tu vida. Porque antes trabajabas bien y ahora ya no. ¿Cuántas veces nos suele pasar que recomendamos a alguien para un trabajo a un creyente?
Y vos cuando recomendás a alguien para un trabajo, generalmente, o a mí me gusta hacerlo, es preguntarle a la persona. Che, ¿y cómo te fue con este? ¿Cuántas veces has recomendado a un creyente y no, para atrás? La verdad, para atrás. Dijo que iba a venir y no vino. Dijo que iba a terminar el trabajo, no lo terminó. Me dejó pagando. Me dijo que me iba a cobrar un precio y me cobró otro. Me llamó tal día diciéndome que iba a venir y me dejó plantado. Que lo terminaba para tal fecha, no lo terminó. ¿Y cuántas veces vos has recomendado a un no creyente, porque tal vez no conocías a un creyente, y le preguntás a la persona y te dice, no, de 10. Esta persona de 10. Le dije que me haga 1, me hizo 3. Hace poco hablaba con alguien y me decía, no, llamé a una persona para que me arregle algo, y el problema en realidad por el que yo lo llamé no tenía nada que ver, pero se me quedó y lo solucionó, y hizo más de lo que le pedí, y no era creyente. Bueno, eso es un tropiezo para el Evangelio. Eso es un tropiezo. Imagínate que vos ahora recomendaste a un creyente para un trabajo y ese creyente no cumplió. Ahora vos querés ir a hablarle del Evangelio a esa persona. ¿Pensás que te va a escuchar? ¿Pensás que va a recibir bien el Evangelio? Bueno, lo más probable es que no. ¿Cuántas veces tal vez te ha pasado que estás en un trabajo y hay una persona que no es creyente, pero dice serlo, y habla de Cristo a todo el mundo, pero en su trabajo es un chanta? Es un chanta. Y vos tal vez conocés al jefe de esa persona y cuando querés hablar del Evangelio no quieres saber nada con el Evangelio. ¿Por qué no quieres saber nada? Porque para él el Evangelio es el testimonio de su empleado. Así que Pablo dice acá, tengan a sus amos, noten, por dignos de todo honor. Ahora de vuelta, es posible que estos amos no eran dignos. Más si pensamos que la palabra yugo hace referencia a opresión. Entonces, estos amos no son dignos. Pero Pablo dice, tenelo por digno de todo honor. Respetalos como si ellos fuesen dignos, aunque no sean dignos. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuevamente lo que nos suele pasar cuando conocemos al Señor es que vos le empezás a predicar a todo el mundo, ¿no? O sea, generalmente uno conoce al Señor, el Señor abre sus ojos, vos te diste cuenta que estabas yendo al infierno por tu pecado, has entendido que la única manera de ser salvo es por medio del sacrificio de Cristo, te has arrepentido de tus pecados y ahora le vas a hablar a todo el mundo de Cristo. Y la primera vez que le hablas es a tu jefe, ¿no? Y le predicás y tu jefe no se convierte. Entonces vos lo empezás a mirar con cierto recelo, ¿no? Y tal vez empezás a ver cosas que antes no veías. Tu jefe no usa su dinero para glorificar a Dios. Tu jefe miente. Tu jefe estafa tal vez. Tu jefe, no sé, no te paga lo que te tiene que pagar. Lo que sea. Empezás a notar las faltas de tu jefe. Y entonces tal vez vos empezás a tener una mala actitud hacia tu jefe. Tal vez lo dejás de respetar. Y por eso Pablo dice acá, no. Tenelos por dignos de todo honor. La palabra honor ahí quiere decir respeto mostrado a través de las acciones. O sea, tu jefe no es digno. No conoce al Señor, no es digno. Entre comillas, vamos a decir así, entre comillas, no merecería que vos te esfuerces para Él porque Él no hace nada por vos. Porque Él miente, porque Él engaña. No lo merece. Pero Pablo le dice, ténganlos como si ellos fuesen dignos. Lo que está diciendo acá es lo siguiente. Si a vos te pide algo, alguien, al cual vos le tenés mucho respeto, muchísimo respeto, ¿cómo lo harías? Pensá por un momento. Alguien tal vez que, no sé, fue muy generoso con vos, te ha ayudado mucho, por lo que sea, vos es una persona que la respetás mucho. Esta persona que vos respetás mucho te pide algo, ¿cómo lo harías? Bueno, te esforzarías, ¿no? Porque la respetás, la admirás a esta persona, te ha ayudado por lo que sea. Y te matás, o sea, te pide, no sé, algo y hasta que no lo tenés, no lo podés cumplir, no parás. Bueno, ¿cómo es cuando tu jefe te pide algo?
Bueno, según este texto, Pablo dice que debemos tenerlos por dignos de todo honor. Dignos de todo honor. O sea que cuando tu jefe te pide algo, según este texto, vos debes matarte como si te lo pidiese esa persona que vos admirás. Exactamente de la misma manera. Exactamente de la misma manera. No importa si te paga poco, no importa si no lo merece, no importa si es un chanta, no importa. Él va a dar cuenta a Dios por eso. Pero tu trabajo y mi trabajo es respetarlos, es esforzarnos, es querer agradarlo como si fuese un hermano de la iglesia. Cuando un hermano de la iglesia tal vez te pide algo, te esforzás. Bueno, en tu trabajo debes hacer lo mismo. Y ahora Pablo acá da el motivo, noten, el texto es muy clarito. Pablo acá da el motivo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos, ahí está, de todo honor. Y acá el motivo, Pablo, noten conmigo en el versículo 1. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El motivo por el cual vos debés honrar a tu jefe, aunque no lo merezca, Pablo de vuelta, no está hablando acá de jefes que se lo merecen, que no lo merecen, el motivo por el cual vos debés honrar no es por causa del Evangelio. Noten, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando nosotros leemos cartas como Efesios o Colosenses, donde también se habla del trabajo, el argumento que usa Pablo ahí para decir que nosotros debemos ser buenos empleados es porque el trabajo glorifica a Dios. Ese es el motivo que da Pablo. Y dice, porque cada uno será recompensado. Bueno, el motivo por el cual Pablo acá está diciendo que los esclavos deben tener a sus amos por dignos de todo honor es para que conozcan a Cristo. Es para ser un medio en manos del Señor para la conversión de nuestro jefe. El argumento acá es evangelístico y apologético. O sea, Pablo acá me está diciendo acá, hagan bien su trabajo porque eso glorifica a Dios, aunque es verdad. Si no, hagan bien su trabajo por el reino de Dios. Porque tu vida se trata del reino de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, esa es tu tarea, esa es mi tarea. Mateo capítulo 5 dice, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Nuestra tarea como creyentes una de nuestras tareas es llevar el Evangelio, reflejar el Evangelio, mostrar el Evangelio. Y la manera en la cual lo hacemos una de las maneras en la cual lo hacemos es a través de nuestro testimonio en el trabajo. Si vos no sos un buen empleado, ¿de qué evangelio le vas a hablar a tu jefe? Pero a veces quiero aclarar algo acá, puede ser que nosotros no seamos tan buenos empleados porque no estamos tan capacitados. O sea, puede ser eso, ¿no? Y eso no es pecado. Claro que hay tal vez personas que no son creyentes que son mucho mejor en su trabajo. Y bueno, eso puede ser porque, tienen más talentos que nosotros. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no somos los mejores, claro. Pero en cuanto a testimonio, mi jefe o tu jefe debe ver que vos te matás por el Evangelio. Y que cuando tu jefe escuche la palabra Evangelio, lo que venga a su mente sea, mirá, claro, si yo tengo un empleado que es evangelista, la verdad 10 puntos. Siempre llega temprano, cumple con su trabajo, trata de esforzarse, no pierde el tiempo, es honesto, es transparente. Claro, si yo quiero escuchar lo que... ¿por qué vos te comportás así? ¿Por qué? Yo veo que vos no sos como los otros. Yo puedo confiar en Dios. ¿En vos por qué? ¿Por qué? Eso nos da la posibilidad de predicar el Evangelio. Pablo le dice a los judíos, en Romanos capítulo 2, versículo 24, citando a Isaías, Pablo dice lo siguiente: porque como está escrito, el nombre de Dios, Pablo le dice a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, eso pasa en las iglesias evangélicas. ¿Cuántas veces el nombre de Dios es blasfemado por nuestra conducta?
Los cristianos no quieren trabajar. No contrates un cristiano porque de 6 días te falta 3. No contrates un cristiano porque está en su trabajo, está leyendo la Biblia todo el día. Está hablando todo el día, no trabaja. No contrates un cristiano porque te miente, te roba, te estafa. Entonces, ¿de qué evangelio le vas a hablar a esa persona? Y es también importante entender que el texto no está diciendo que tu jefe se va a convertir. Tu tarea, y es importante que entiendas esto, tu tarea no es salvar a tu jefe. No es tu tarea, porque no lo vas a poder hacer. Y yo tampoco. Tu tarea es que con tu testimonio vos puedas hablar el evangelio. Y si ya lo has hablado, que tu testimonio respalde tu predicación. Esa es tu tarea. ¿Las salvaciones de quién? Las salvaciones del Señor, claro que sí. Dios es el único que puede llamar a una persona al arrepentimiento y la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios es el único que puede obrar a una persona y darle vida. Es el único. Pero tu tarea y mi tarea no es salvar, pero sí es evangelizar. Esa es nuestra tarea. Entonces, nuestro testimonio debe ser tal en el trabajo que nuestro jefe nos quiera escuchar. Che, ¿por qué haces esto? Che, contame, ¿por qué en tu trabajo haces esto? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué no estás mirando mujeres como lo hacen otros? ¿Por qué no estás, estafando, robando? ¿Por qué haces esto? Bueno, yo te voy a contar por qué. ¿Y el evangelio? Nosotros no debemos ver nuestro trabajo solamente como un medio de ganar plata. Vos no debes ver tu trabajo como un medio solamente para ganar plata. Tu trabajo no se trata de cuánto ganás. Tu trabajo se trata de glorificar a Dios y se trata de llevar el evangelio. Tu trabajo se trata, hermano, hermana, de que vos puedas hablar el evangelio y respaldarlo con tu vida. Te levantás a la mañana cuando vas a tu trabajo pensando, Dios, ayúdame hoy, quiero hablarle a alguien de Cristo. Señor, ayúdame a que con mi testimonio pueda reflejar el evangelio. Ayúdame mi jefe ya no me quiere escuchar más, ya le hablé tanto que si le hablo una vez más me echa. Bueno, que Señor, por favor, que con mi vida pueda reflejar ese evangelio. Así que nosotros debemos esforzarnos en nuestros trabajos, en primer lugar, para no ser un tropiezo a nuestros jefes no creyentes. Y en segundo lugar, debemos esforzar nuestro trabajo, debemos respetar y esforzarnos en nuestros trabajos por amor a nuestros jefes creyentes. Así que ahora Pablo cambia la ecuación. En el versículo 1 está hablando de esclavos que tienen amos no creyentes. Bueno, ahora Pablo va a hablar de esclavos que tienen amos creyentes. Noten versículo 2, por favor. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor. Uno podría pensar, bueno, está bien, yo entendí. Si mi jefe no es creyente, yo tengo que esforzarme en mi trabajo para dar un buen ejemplo y de esa manera poder predicar el evangelio. Nadie se salva porque vos seas un buen empleado. ¿No? De vuelta, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la manera en la que una persona puede llegar a conocer, a ser salvo, es si vos le predicás el evangelio. Si esa persona entiende que es pecadora y que por su pecado se va al infierno. Y que la única manera de ser salvo de la ira de Dios es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en la cruz murió, como cantábamos, en lugar del pecador y resucitó, demostrando que él era inocente. Una persona se salva de esa manera. Ahora, con nuestra vida nosotros debemos reflejar ese mensaje y nuestra vida debe ser una puerta para hablar del evangelio. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, ya mi jefe conoce el evangelio? Es un creyente, es un hermano de la iglesia. ¿Qué hago lo que quiero entonces? ¿Cómo me tengo que comportar? Bueno, si mi hermano es un hermano de la iglesia, mi jefe, perdón, es un hermano de la iglesia, bueno, hoy lo voy a llamar y le voy a decir que no voy a trabajar, porque voy a ir a visitar a un hermano. ¿No? Claro, ¿qué me va a decir? Es un hermano de la iglesia, porque no va a ser tan impío de decirme que no vaya. Claro, ¿qué me va a decir un hermano de la iglesia? No hay problema. Hoy le voy a decir que no voy a trabajar porque es mi día familiar. Así que no, hoy no voy. Lo llamo, le mando un mensaje, fulano, hoy no voy a trabajar, tengo mi día familiar.
¿Qué me iba a decir este hermano creyente? ¿Qué me iba a decir? Por favor, primer misterio de la familia, le mando un versículo por las dudas, por si no entendí la en directa. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, tal vez podía pasar, por supuesto, que esclavos que tenían amos creyentes, digamos, ahora somos iguales en Cristo. ¿Qué me venís a dar una orden vos a mí? Si nosotros somos iguales en Cristo, no me des una orden. Podía pasar, por supuesto, que este esclavo tal vez en la iglesia sea el líder de su amo. Podía pasar, ¿por qué no? Que tal vez este esclavo sea, no sé, un anciano, podría ser, o lo que sea, un pastor, un líder de la iglesia. Pero ahora a nivel sociedad, a nivel trabajo, él es mi amo. ¿Y qué hago entonces? ¿Me someto o no me someto? Si me da una orden, ¿me enojo, me ofendo? ¿Cómo debo hacer? Bueno, según este texto que estamos leyendo, muy claramente, Pablo dice, sírvanles mejor. Sírvanles mejor. ¿Noten, no? Ahí, versículo 2. Sírvanles, no lo tengan de menos por ser, sino sírvanles mejor. Está bien que vos visites a un hermano, pero hacelo fuera del tiempo de tu trabajo. Lee tu Biblia, por supuesto, claro, debes hacerlo, pero no lo hagas en el tiempo laboral. Predicar el evangelio, por supuesto que sí, pero no dejes de cumplir con tu trabajo. Y de vuelta, el argumento acá es, tenés que hacerlo mejor que si tu jefe fuese un no creyente. Pensá por un momento, ¿le mandarías a tu jefe no creyente, hoy no voy a trabajar porque voy a visitar a un hermano en la iglesia? No, ni loco, ¿no? Me echa a patadas. No, hoy le mando un mensaje a mi jefe no creyente, hoy no voy a trabajar, tengo el día familiar. No lo harías, no lo harías. Bueno, si no lo harías con tu jefe no creyente, sírvanles mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que si fuesen no creyentes. Entonces, si vos no lo harías con tu jefe no creyente, mucho menos debes hacerlo con tu jefe creyente. A la hora de tomar una decisión en tu trabajo, si tu jefe es creyente, a la hora de tomar una decisión de tu trabajo, por favor, hacete esta pregunta. Si mi jefe no fuese creyente, ¿yo haría esto? Yo voy a tomar una decisión la que sea en el trabajo. Yo sé que mi jefe es un hermano en Cristo, tal vez no me va a echar por esto, me va a tener compasión. Pero antes de tomar esa decisión, pregúntate, si mi jefe fuese no creyente, ¿yo haría esto? Aunque nos resulta gracioso, pero por favor, pregúntatelo. Si mi jefe fuese no creyente, ¿yo le diría que no voy a trabajar porque voy a visitar a un hermano? Si mi jefe no fuese creyente, ¿yo le diría que llego tarde al trabajo por leer la Biblia? Si mi jefe no fuese un creyente, yo me pondría a leer la Biblia en el trabajo en momentos, tal vez si tienes un momento libre, buenísimo, pero si tu jefe no es creyente, ¿vos te pondrías a leer la Biblia en el trabajo en momentos donde tenés que trabajar? ¿Lo harías? No lo harías. Bueno, si tu jefe es creyente, menos. Porque acá el texto dice, sírvanles mejor. Y nos da el motivo por el cual eso. Noten, de vuelta, en el versículo 1 debemos tener a nuestros jefes que no son creyentes por digno de todo honor, por causa para poder testificar de Cristo. Y acá el motivo por el cual nosotros debemos servir mejor a nuestros jefes creyentes es, noten el texto, versículo 2, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. O sea, el punto de Pablo es este. Y de vuelta me remonto a lo que dije al principio, que los esclavos muchas veces eran administradores. Entonces, cuando un esclavo hacía bien su trabajo, el que se beneficiaba de eso era un creyente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro de esto. El Señor Jesús cuenta una parábola de los talentos, no sé si recordarán. Hay 3 esclavos a los cuales un amo, es una parábola. Un amo le da talentos. A uno le da 1, a otro le da 5 y al otro 10 o algo por el estilo, 3, no recuerdo el monto, pero le da distintos montos a cada uno. El amo se va por un tiempo y estas personas, ¿qué hacen? Bueno, 2 de ellos son esforzados en su trabajo, lo multiplican, ese trabajo, lo multiplican. Y cuando vuelve el amo, ¿qué hacen ellos? Le dan al amo lo que ellos ganaron.
¿Quién se hizo más rico? ¿Quién se benefició? El amo, claro, el amo se benefició, no el esclavo. Otro ejemplo, muy claro, José en Egipto, Antiguo Testamento, José en Egipto. Cuando José hace todo lo que hace, administra bien, tiene el sueño, etcétera, las vacas gordas, las vacas flacas, etcétera. Y José sabía que iban a venir 7 años de hambre. ¿José qué hace? Cuando se recordarán, guarda todo ese dinero, ¿no? O sea, es un buen administrador. ¿Quién se benefició de eso? El faraón, claro, el faraón. No José, el faraón. Entonces, si un esclavo era administrador, imagínate un gerente, hoy en día sería un gerente, y el esclavo era súper diligente en su trabajo y hacía multiplicar, con su trabajo hacía multiplicar las ganancias de su jefe, él no se llevaba a ninguna parte, era de su jefe. Pero Pablo está diciendo acá, los que se benefician son hermanos. Y eso es una bendición. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 que nosotros debemos servir a todos, pero mayormente, Gálatas 6:10, a los de la familia de la fe. O sea, es una bendición. Si vos sos un esclavo y no tenías un amo creyente, vos debías esforzarte en tu trabajo, pero el que se beneficiaba no era un creyente. Con su trabajo no glorificaba a Dios, no daba gracias a Dios por la provisión, nada. Pero si vos tenés un amo creyente, el que se beneficia del trabajo es un hermano. ¡Qué bendición! Claro, a veces nos da envidia eso, ¿no? Nos da envidia, pero no debería ser así. Imagínate, por favor, de vuelta, vos te estás matando de tu trabajo, sos un buen empleado y tu jefe cambia el auto. Un hermano de la iglesia, por causa de tu trabajo, cambia el auto. Prospera, qué bendición. Se va, no sé, se puede ir de vacaciones con su familia y nunca pudo hacerlo. Qué bendición, por causa de tu trabajo. Qué bendición, hermano. Qué bendición. ¿Te pudiste pensar? Que Dios te use a vos, que tu esfuerzo en tu trabajo te permite ver cómo un hermano se beneficia. Qué bendición. Pensá que nosotros solemos ayudar a los hermanos de la iglesia. En esta iglesia es una bendición. Alguien tiene necesidad y tiene a 10 hermanos ahí ayudándolo. Es una bendición. Bueno, imagínate encima que este hermano te paga, porque sos empleado. Te paga. ¿Cómo debería ser tu trabajo? Bueno, el texto es muy claro. Muchísimo más. Qué bendición que el que se beneficie de tu trabajo es tu hermano. Y para cerrar, me gustaría hacer una aplicación a las amas de casa. No porque los maridos sean sus jefes, mucho menos sus amos, sino porque el ser ama de casa es un trabajo, claramente, es un trabajo. Claro, no es un trabajo remunerado, ¿no? No tenés ascenso, no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, nada, lamentablemente. Pero es un trabajo. Y si vos sos ama de casa, con tu trabajo vos glorificás a Dios, claramente que sí. Y la Biblia nos dice, haciendo un paralelo con esto, la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, aquellas mujeres que tienen maridos no creyentes, 1 Pedro capítulo 3, deben a través de su testimonio reflejar el Evangelio de tal manera que cuando el marido no lo quiere escuchar más, su mujer, su esposa, a través de su conducta casta y respetuosa, dice 1 Pedro, gane a su marido para Cristo. Y podemos hacer un paralelo con lo que dijo Pablo en el versículo 1, ¿no? De vuelta. El marido no es el jefe, ni mucho menos el amo, pero si vos sos una mujer y tu marido no es creyente, bueno, que con tu trabajo en el hogar vos puedas reflejar el Evangelio. Y vos vas a estar honrando a Dios y vas a hacer un testimonio. Y vos no sabés cómo eso puede calar en el corazón de tu esposo, no lo sabés. Los no creyentes nos miran más de lo que pensamos. Nos miran mucho más de lo que pensamos. A veces ni nos damos cuenta, pero nos están observando constantemente. Bueno, es un ánimo, este texto puede ser una aplicación para tu vida. Esforzate en tu trabajo en el hogar. De vuelta, es un trabajo. No tenés horario, no fichás, nada, pero es un trabajo. Entonces, si es un trabajo, esforzate de tal manera que tu esposo, al ver cómo vos estás administrando el hogar, no creyente, pueda decir, wow, hay algo. Se ve que lo que mi esposa me está hablando, bueno, algo de verdad iba a haber en todo esto. Pero si vos tu marido es creyente, de vuelta, no es tu jefe y no es tu amo, por favor, no estoy diciendo eso,
pero podés aplicar esto también a tu vida. Si tu marido es un creyente, vos debes esforzarte en tu trabajo. Si tu esposo es creyente, no te va a echar porque no es tu jefe. Tal vez no te va a abandonar ni se va a divorciar de vos porque no hagas tu trabajo. Pero está haciendo una mancha para el evangelio. Si vos como ama de casa dormís todo el día, mirás la televisión todo el día, no atendés a tu esposo, no le servís a tu familia, a tus hijos, ¿qué evangelio estás reflejando? Pensá por un momento, hermana, si tu marido es creyente es una bendición. El que se está beneficiando de tu servicio en el hogar es tu esposo creyente. Y eso es una bendición. Y de vuelta, pensando, haciendo el paralelo, solamente tratando de ver los puntos que hay en común, de la misma manera que en el caso de los esclavos y los amos, el que se beneficia es el amo, muchas veces vos en tu hogar te esforzás en tu trabajo y el mérito se lo lleva a tu esposo. A veces suele pasar, el que sirve a veces en la iglesia tal vez de manera más visible es el esposo. ¿Y a quién le agradecen por su servicio? Al esposo. ¿Pero por qué el esposo pudo hacer lo que pudo hacer? Porque la mujer le estaba atajando los penales en el hogar. Y capaz nadie te reconoce. No importa. Si tu marido en este caso está progresando, está siendo reconocido por causa de tu servicio en el hogar, gozate, hermana. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Si tu esposo lo ascienden en el trabajo por causa de tu servicio en el hogar, es una bendición. Por favor, mirá tu ministerio, mirá tu trabajo en el hogar como un trabajo. Por favor, miralo de esa manera, como un trabajo. Y sé consciente del que se beneficia de tu trabajo es tu esposo creyente. Hacelo con gozo, esforzate. Mi anhelo es, pensaba al preparar este mensaje, realmente mi anhelo y mi oración es que eso sea lo que pasa en esta iglesia. Que eso pase en esta iglesia. Que si alguien diga, che, estoy buscando un empleado para tal cosa, mira, andá a la iglesia que está ahí en la 3, entre 29 y 30. Yo no sé muy bien, pero la verdad que yo contraté a alguien ahí, 10 puntos. 10 puntos. La verdad necesitas andar ahí porque, no sé por qué, pero son honestos. Mira, yo veo a las esposas de los hombres de esa iglesia, atienden a sus hijos, trabajan en su casa, son esforzadas. No sé, pero hay algo distinto. Y que eso sea una puerta, de vuelta. Tu testimonio solo no va a salvar a nadie, pero eso que sea una puerta para que nosotros podamos hablar del evangelio. ¿Sí? ¿Sabes por qué yo me esfuerzo en mi trabajo? Porque el Señor transformó mi vida. Mira, yo era un pecador, etcétera. El evangelio. Y si vos estás acá y no sos un creyente, por favor, mirá la vida de los creyentes que te rodean. Mirá, si vos estás acá y no sos un creyente y conocés al creyente que está acá sentado, de inconverso, por favor, mirá su testimonio. Mirá lo que Dios ha hecho en su vida. Vos lo conociste cuando no era un creyente. Vos conociste cómo era su vida y ahora lo ves. Ves su vida. Eso es una bendición. Eso es lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero eso también va a ser, si vos no te arrepentís de tus pecados hoy y no pones tu fe en Cristo, eso va a ser más condenación en el día del juicio. La Biblia es muy clara en esto, que el que recibió más luz y no se arrepiente de sus pecados va a recibir mayor condenación. Ay de ti, Corazín, ay de ti de Betsaida, porque si los milagros que se hicieron de ustedes se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, homosexualidad, violación, pecados terribles, si se hubiesen hecho ahí, se hubiesen arrepentido. El juicio, en el día del juicio, Jesús le dice a esas ciudades, va a ser peor el castigo para ustedes que para un violador. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron luz. El Mesías estuvo en medio de ellos, haciendo milagros, y ellos no quisieron arrepentirse. Y si vos estás acá y no sos un creyente, pero vos te rodeás de creyentes, vos ves su vida, el día del juicio, el castigo va a ser peor para vos que para un ladrón que nunca ha escuchado el evangelio. Porque el que recibió más luz y no se arrepintió de sus pecados recibirá mayor condenación. Por eso, si vos estás acá y no sos un creyente, yo te ruego que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Que reconozcas que la única manera en la cual vos podés ir al cielo no es siendo un buen empleado ni un buen hijo, es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que en la cruz
Jesús, que es Dios, estaba muriendo en tu lugar. Y que al tercer día resucitó de los muertos, como predicó Santi hace poco, demostrando que era inocente. Y hoy ofrece salvación gratuita a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. La Biblia te promete, si vos estás acá y no sos un creyente, la Biblia te promete que si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús y solo en Él para la salvación, Dios te regala la vida eterna. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón, porque muchas veces no vemos el Evangelio, no vemos nuestro trabajo como un medio para llevar el Evangelio. Señor, perdonanos por las veces que no hemos hablado del Evangelio en nuestro trabajo. Perdonanos por las veces que hemos manchado el Evangelio con nuestro testimonio. Pero te damos gracias por Cristo. Te damos gracias porque Él pagó por nuestros pecados. Y gracias porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Te ruego, Dios, por esta iglesia, por mis hermanos, Señor, por mis hermanas, que nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo, podamos reflejar el Evangelio que predicamos, por favor, Dios. Que esta iglesia sea sal y luz en medio de tantas tinieblas, que esta iglesia pueda reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a hablar de tu Evangelio, a vivir tu Evangelio. Y te ruego por aquellos que están acá en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames, Dios, por favor, que tú tengas misericordia de ellos, como la has tenido de nosotros, que ese Evangelio tal vez que han escuchado tantas veces o que lo han escuchado hoy por primera vez, cale en sus corazones, Dios, por favor. Que tu Espíritu Santo les dé vida y puedan ver la necesidad de un Salvador, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Silvio?